Supercrack Estrella presenta. Ritual claramente satánico predice el futuro, donde seremos llevados a la Antártida. Un miércoles 1 de junio del año 2016, se inauguró en Suiza el túnel de San Gotardo, considerado el más largo del mundo con 57,1 kilómetros de longitud. Durante la ceremonia de inauguración, y ante la presencia de los principales líderes europeos, se produjo una actuación que tuvo como protagonistas figuras demoníacas. Ese túnel fue inaugurado con un espectáculo que era un ritual claramente satánico, afirma Alberto Bárcena, profesor de la Universidad San Pablo CEU y experto en masonería, quien explica que gracias a la acción de esta secta el culto demoníaco se ha normalizado en Occidente hasta el punto de llevarse a cabo en actos públicos. Análisis de mi canal de lo que nos están avisando que ocurrirá a la humanidad, donde los seres más válidos y más sanos serán llevados a la Antártida como esclavos de un nuevo mundo. Esta investigación te dejará sin palabras. Supongo que el video será rápidamente censurado, si es aún se puede estar más censurado en este canal. ¿A qué fue a la Antártida un negacionista como Milei? El presidente argentino, que aseguró que el calentamiento global es un invento del socialismo, ha llegado con un equipo de científicos al continente blanco. Poner a Javier Milei y al cambio climático en una oración resulta siempre polémico. El nuevo presidente de Argentina llegó a declarar, durante su campaña, que el calentamiento global es un invento del socialismo. Pero ahora que ha llegado a la Antártida con un grupo de científicos, ha cambiado un poco el tono con el que le restaba importancia al cuidado del medio ambiente. Fue el pasado sábado cuando el mandatario ultraliberal aterrizó en el continente blanco. Acompañado por sus ministros del Interior, Defensa, y por su hermana Karina, secretaria general de la presidencia, Milei visitó las bases antárticas de Marambio y Esperanza para inaugurar un proyecto medioambiental de cooperación. Se trata de un programa de control para la contaminación por microplásticos. El proyecto Nutec Plastics es la iniciativa emblemática del Organismo Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas, OIEA. Su objetivo es reducir a través de nuevas tecnologías ese tipo de contaminación en dos sitios distintos. Primero en el lugar donde se originan los desechos y luego en los océanos, donde terminan. En la iniciativa participan 63 países como encargados del monitoreo de microplásticos. 30 de ellos ya están aplicando tecnologías innovadoras de reciclaje. Con la colaboración de Argentina, este proyecto llega a la Antártida, donde dos grupos de científicos trabajarán durante 60 y 120 días respectivamente. Los investigadores tomarán muestras del guano, o excremento de pingüinos, sedimentos del fondo marino y del agua que rodea la capa de hielo. Es un viaje que tiene un carácter pionero porque es la primera vez que el Organismo Internacional de Energía Atómica inicia una misión de carácter científico en el continente antártico en torno a una problemática global, que es muy grave, como ocurre con la presencia de microplásticos y plásticos en general en el medio marino internacionalmente, pero en particular en la Antártida, declaró Rafael Grossi, director de la OIEA. Concluyó la visita de Javier Milei a la base Marambio en la Antártida. Proyecto ambientalista y encuentro con científicos y personal de la estación. El presidente y su comitiva llegaron al continente blanco pasadas las 12:30 del mediodía. ¿Cómo fue la visita del jefe de Estado? Y el obsequio que le entregaron. Al despedirlo portaban un abrigo de color naranja, y es que este color es el mismo el que llevan los nuevos colonizadores del ritual satánico del puente de Suiza. Lo cierto es que la llegada de Milei a la Antártica ocurre a solo un mes y medio de la visita que el presidente Gabriel Boric hizo a 3 de las 10 bases que Chile tiene en el continente blanco. Esto, en compañía del secretario general de las Naciones Unidas, ONU, Antonio Guterres. Para Alfonso Kaiser, profesor de riesgos del Master of Engineering Management de la Universidad de los Andes, la cercanía del viaje de Milei respecto al realizado por Boric no es casualidad, considerando que en más de una ocasión ambos países han tenido ciertas diferencias por cuestiones territoriales en la Antártida. El escenario post-Tratado Antártico. Mientras el Tratado Antártico de 1961 intentó calmar las tensiones, la incertidumbre global plantea preguntas sobre su futuro. El Tratado Antártico no establece una fecha definida para su término ni limita su posible revisión. Según el artículo 12 del tratado, cualquier parte contratante tiene el derecho de proponer modificaciones al tratado, las cuales se discuten y deciden en una convención donde participan 29 miembros. Es esencial entender que, después de 30 años de su entrada en vigor, el tratado permite que se solicite una corrección del mismo. Si se lleva a cabo una conferencia y se aprueba una modificación por la mayoría de las partes contratantes con representación, esta enmienda se implementará.
Sin embargo, si no se logra la implementación, cualquier parte contratante puede optar por retirarse tras ciertos procedimientos establecidos. Además, para la protección de la Antártida se conformó el Protocolo de Protección Ambiental, o Protocolo de Madrid, que se enfoca específicamente en la conservación ambiental y tiene programada una verificación cada medio siglo desde su puesta en marcha en 1998. De cara al futuro, a partir de 2048, la dinámica y disposiciones del Tratado Antártico podrían verse influenciadas por las interpretaciones y decisiones que emanen de este marco legal. Hace años que venimos escuchando que si se produce una tercera guerra mundial, esta sería por el agua. Es tan preocupante el escenario, que la ONU estima que para el año 2030, cerca del 50% de la población mundial podría enfrentar escasez. Esperamos no llegar a tal punto. En muchísimos lugares del mundo, ya se ha convertido en un dolor de cabeza para las autoridades y un problema para los ciudadanos que deben ingeniárselas para vivir con poquísima agua. Sin embargo, la Tierra cuenta con un gran tesoro natural, lleno de este valioso recurso vital, que hasta el momento, nadie ha tocado: la Antártica. ¿Podría ser una solución? Hay quienes ya lo están pensando. ¿Qué dicen los tratados internacionales? ¿Qué otras soluciones se barajan? Aquí algunas respuestas. Los planes que existen. A comienzos de año, les contamos sobre la grave crisis de agua que vive Ciudad del Cabo, la capital de Sudáfrica. Una de las soluciones que planteó Nick Sloane, el profesional de rescate que ayudó a arrastrar al crucero Costa Concordia fuera del Mediterráneo, para abastecer la ciudad, era envolver icebergs, témpanos en español, de la Antártica en una tela especial para evitar que se derritan, y remolcarlos con barcos hasta la costa oeste de África Austral. A simple vista, parece ser una idea loca, pero esperanzadora, aunque carísima. En Emiratos Árabes, una empresa asegura que está planeando lo mismo y lo han llamado Proyecto Iceberg. La idea de ellos es trasladar alguno de estos inmensos bloques de hielo desde la Antártica hasta la península arábiga, y después descomponerlo para utilizarlo como agua potable para abastecer a los habitantes. Ellos calculan que un iceberg grande promedio tiene la cantidad de agua suficiente para el consumo de 1 millón de personas, durante 5 años. La compañía ha dicho que es posible llevar a cabo la idea y aseguran que están trabajando en el desarrollo de una tecnología para que no se derrita en el trayecto. Pero también han aparecido advertencias de expertos que dicen que el proceso es costoso, riesgoso y tiene consecuencias medioambientales negativas, como una disminución de la temperatura en las aguas costeras donde se ubique el iceberg, lo que afectaría a la flora y fauna marina del lugar. La Antártica concentra un porcentaje gigantesco de agua dulce, cerca del 70% de toda la que hay en el planeta. Además, ahí se encuentra el 90% del hielo del mundo, la mayoría del resto se encuentra en Groenlandia, la que ya está reclamando los Estados Unidos. Ferrada es enfático en explicar que cualquier actividad que se haga en la Antártica, incluyendo por cierto una eventual explotación de hielo, tiene que hacerse necesaria y obligatoriamente respetando los parámetros medioambientales que establece el protocolo. Entre otras cosas, esto obliga a que se haga una evaluación de impacto ambiental previa. Entonces, si eventualmente se determinara que esto genera un impacto permanente, se debe hacer un trabajo de evaluación de impacto. En este caso, sería un estudio del más alto nivel, llamado Evaluación Global de Impacto Ambiental, que además de todas las investigaciones medioambientales, tiene que tener una aprobación política por unanimidad de los estados, antes de poder implementarlo. También le preguntamos esto al vocero de Greenpeace en Chile, Mauricio Ceballos, quien nos dijo: nos parece que esa idea, trasladar icebergs, aparte de ser bastante descabellada, lo que hace es evadir el problema principal que genera la sequía, que tiene que ver con el cambio climático, y peor aún, de realizarse puede llegar a ser parte del problema, puesto que, lo que ha generado los cambios en el régimen de lluvias a nivel regional, tiene que ver con los cambios de temperatura y salinidad en el océano, que al modificar las corrientes oceánicas termina por perturbar todo el sistema. Agrega que, al mover grandes masas de hielo a mares más cálidos, lo que se haría es aportar agua dulce a zonas de mayor salinidad. Y si se rompe ese equilibrio, las condiciones climáticas pueden empeorar localmente, lo que podría agravar aún más el problema. Además, una maniobra de esa envergadura solo se podría realizar con maquinaria pesada que contribuiría con una enorme huella de carbono, sostiene. ¿Tema resuelto? Para nada. Si algo aprendimos investigando el tema, fue que se trata de un problema que, pese a que a nadie le urge resolver de manera inmediata, sí acarreará complejas preguntas futuras. ¿Se puede satisfacer el derecho humano al agua a partir de los hielos antárticos?
¿Qué impacto medioambiental acarrearía realizar tamaña empresa? ¿Es una solución factible desde el punto de vista técnico y financiero? ¿Qué resolverá el derecho internacional al respecto? Hay una visión satánica de lo que pronto será una especie de nuevo mundo, un nuevo amanecer. La historia humana pueda estar dividida en una serie de eones, de los cuales cada uno contiene una civilización humana. Menciona que el eón actual representa a la civilización occidental, pero antes que nosotros estuvieron los atlantes, los hiperbóreos, los antediluvianos, los mayas y por fin nosotros los occidentales. Todo esto desde el punto de vista satánico de las élites que controlan el mundo. El eón actual es un eón decadente, somos para las élites un lastre, una carga pesada. Por esta razón es necesario para que se forme la civilización galáctica para poder formar la sociedad aria que colonizará a la Vía Láctea. Y todo será desde el nuevo amanecer de un nuevo mundo que se empezará a crear en la Antártida, donde los seres humanos serán llevados como esclavos a la Antártida. Esto es lo que representa el ritual, donde vemos humanos con trajes monos naranjas, como los que tienen los presos en las cárceles. Estos humanos son llevados en vagones de trenes y danzan en un baile donde parecen estar poseídos por el mismo diablo. Son conducidos hacia la Antártida. Hasta los actores, semidesnudos, parecían desorientados. La extraña ceremonia fue obra del director alemán Volker Hesse, cuyos trabajos más famosos fueron representados en Suiza. Con la asistencia de las personas más poderosas de Europa, la ceremonia de apertura del túnel de San Gotardo, en Suiza, el 1 de junio de 2016, fue un perturbador, oscuro y extraño ritual satánico e Illuminati. Por otro lado, el 24 de junio de 2016, un nuevo experimento, imagen 6 denominado Awake, despertar, efectuado con el Gran Colisionador de Hadrones, situado en el Laboratorio de Física de Alta Energía del CERN, Organización Europea para la Investigación Nuclear, en Ginebra, situado a unos 340 kilómetros del túnel de San Gotardo, también en Suiza, se dice que habría abierto un portal dimensional, según se especula a raíz de la difusión de una espectacular fotografía del cielo sobre el laboratorio obtenida ese día. Mientras el pasado 24 de junio los científicos llevaban a cabo el experimento, reuniendo micropartículas, el cielo sobre el laboratorio de investigación cambió de color, volviéndose carmesí. Además, se registró un intenso vórtice de nubes. Por otro lado, en unas cartas fechadas el 15 de agosto de 1871, el Illuminati Albert Pike le hace saber a otro Illuminati, Giuseppe Mazzini, el plan de los Illuminati para el futuro del mundo. Además de referirse a las dos guerras mundiales ya acontecidas, hacían referencia a una tercera guerra mundial. En este ritual vemos como el mismo ángel caído Lucifer viene volando hasta el vagón del tren. Allí los nuevos esclavos de la Antártida, entra en un trance galáctico dando el comienzo a un nuevo eón, una nueva era. Podemos ver cómo hay uno de estos esclavos que parece estar con los brazos extendido en cruz, lanzando un conjuro a lo que bien podría ser el CERN de Suiza, cuando este abra el pozo del abismo. Para todos aquellos que aún queden en la vieja Europa, tendrán esta apertura del pozo del abismo, mientras otros serán secuestrados y llevados a la Antártida. Hayan estructuras ocultas bajo el hielo antártico que podrían pertenecer a una civilización perdida gracias a tecnología de radar de penetración terrestre y análisis satelital. Los científicos detectaron patrones geométricos subterráneos a gran profundidad. Se trataría de muros, canales y otras formaciones organizadas, que no responden a causas naturales y presentan una distribución similar a la de antiguas ciudades humanas. En el diario La Vanguardia, de Barcelona, del 18 de agosto de 2016, leí un artículo titulado Sacrificio humano por la ciencia en el interior del CERN. Como creo puede tener alguna relación con lo que escribo en este video, dice: estupor en el mayor centro de investigación de partículas del mundo por un surrealista video en el que científicos simulan rituales ocultos. El Centro Europeo de Investigación Nuclear, CERN, el mayor centro de investigación en física de partículas del mundo, ha abierto una investigación interna tras difundirse un video grabado en su campus en el que un grupo de personas simula un sacrificio humano. Las imágenes no solo han provocado estupor en el centro, sino que ponen en entredicho la seguridad de este inmenso laboratorio científico con sede en Suiza y que contiene el acelerador de partículas más grande construido hasta la fecha. El vídeo, publicado el pasado 11 de agosto, muestra a diversas personas vestidas con capas oscuras y la cabeza cubierta por capuchas, entregándose al supuesto ritual ante una estatua de la diosa Shiva. La escena, iluminada con antorchas, fue grabada desde un edificio con vistas al patio del CERN.
Durante la secuencia aparece una mujer vestida de blanco que se tumba en el suelo y como un hombre se acerca a ella y simula clavarle un cuchillo. Desde el CERN han reconocido que las imágenes han sido grabadas en sus instalaciones y, en declaraciones al diario británico The Guardian, han explicado que cada año recibimos a miles de científicos procedentes de todo el mundo y a veces algunos dejan que su humor vaya demasiado lejos. Esto es lo que ha sucedido en esta ocasión. En efecto, puede tratarse de una broma, aunque efectuada por personas con acceso al CERN, o puede tratarse de un ritual satánico. ¿Todos estos temas tendrán alguna relación? Yo creo que, como mínimo, habría que investigarlo. Midiendo más de 57 kilómetros y con un coste de más de 11.000 millones de euros, el túnel de San Gotardo es el proyecto de túnel más largo y más caro del mundo en toda la historia conocida. Pasando por los Alpes suizos, el túnel tardó 17 años en completarse y se dice que es un símbolo de la unificación europea. Para celebrar la inauguración de este túnel, se presentó una compleja ceremonia delante de dignatarios europeos como la canciller alemana Angela Merkel, el presidente François Hollande, de Francia, y el primer ministro italiano Matteo Renzi, entre otros. Mientras que la mayoría esperaría una animada ceremonia de celebración, los invitados asistieron a un espectáculo inquietante, orquestado por el director alemán Volker Hesse, donde un personaje, vestido como un macho cabrío, presidía un extrañísimo y largo ritual, que más adelante detallaremos. El concepto de macho cabrío nació en la comunidad rural griega de Arcadia como símbolo de la fertilidad. Con el tiempo, derivó en el dios Pan, que en la cultura cristiana se asoció a Satanás, sobre todo cuando se le invocaba mediante ritos satánicos y aquelarres. Pan era el semidios de los pastores y rebaños en la mitología griega. Era especialmente venerado en Arcadia, a pesar de no contar con grandes santuarios en su honor en dicha región. En la mitología romana se identifica a este dios como un fauno, divinidad de la mitología romana encargada de velar por la fecundidad de la naturaleza y que se representaba con patas y cuernos de macho cabrío. Pan era también el dios de la fertilidad y de la sexualidad masculina. Dotado de una gran potencia y apetito sexual, se dedicaba a perseguir por los bosques, en busca de sus favores, a ninfas y muchachas. En muchos aspectos, el dios Pan tiene cierta similitud con Dioniso. En la mitología clásica, Dioniso, hijo de Dios, es el dios de la vendimia y el vino, inspirador de la locura ritual y el éxtasis, y un personaje importante de la mitología griega, como hijo del dios principal Zeus. Aunque los orígenes geográficos de su culto son desconocidos, casi todas las tragedias lo presentan como extranjero. Pan era el dios de las brisas del amanecer y del atardecer. Vivía en compañía de las ninfas en una gruta del Parnaso llamada Corisiana. Se le atribuían dones proféticos y formaba parte del cortejo de Dionisio, puesto que se suponía que seguía a este en sus costumbres. Era cazador, curandero y músico. Habitaba en los bosques y en las selvas, correteando tras las ovejas y espantando a los hombres que penetraban en sus terrenos. Portaba en la mano el cayado o bastón de pastor y tocaba la siringa, a la que también se conoce como flauta de Pan. Le agradaban las fuentes y la sombra de los bosques, entre cuya maleza solía esconderse para espiar a las ninfas. Se dice que Pan era especialmente irascible si se le molestaba durante sus siestas. Los habitantes de Arcadia tenían la creencia de que, cuando una persona dormía la siesta, no se la debía despertar bajo ningún motivo, ya que, de esa forma, se interrumpía el sueño del dios Pan. En este caso, Pan se aproxima a la noción de Demonium Meridianum, demonio del mediodía. Baphomet era una deidad adorada en la antigua Babilonia. Su nombre apareció públicamente por primera vez cuando los templarios fueron enjuiciados por herejes. Durante el proceso muchos de los caballeros de la Orden Templaría fueron sometidos a tortura y confesaron numerosos actos heréticos. Entre ellos se incluyó la adoración de un ídolo con el nombre de Baphomet. Se entiende que aquellos que veneran esta imagen son contrarios al cristianismo. Se cree que este presunto numen, o deidad romana, poseía una cabeza barbada dotada con pequeños cuernos. Esto explicaría por qué razón los templarios fueron acusados de herejes tras haber tomado contacto, en Tierra Santa, con los sarracenos y sus creencias. Los templarios acusados de herejes vivían en Occitania, cuya lengua local era el occitano. En las lenguas vecinas a la occitana se usaron los términos Mahomet, francés, y Mafumet, catalán. Esta hipótesis se apoya en que en el acta contra los templarios no se dan mayores explicaciones, apuntando a que era un término de uso habitual. Suele relacionarse también el nombre Baphomet con la fusión de dos términos griegos cuyo significado aproximado es el de bautismo de sabiduría.
Baphomet era el encargado en el purgatorio de los 7 infiernos y de los diferentes demonios de los 7 pecados capitales. En 1589, Peter Binsfeld, obispo y teólogo alemán, asoció cada pecado capital con un demonio, que tentaba a la gente por medios asociados al pecado. Según la clasificación de los demonios por Binsfeld, es la siguiente: Asmodeo igual lujuria, Belcebú igual gula, Mamón igual avaricia, Belcegor igual pereza, Satán igual ira, Leviatán igual envidia, y Lucifer igual soberbia. A partir de 1854, con la aparición de Dogma y Ritual de la Alta Magia, obra del célebre ocultista francés Eliphas Lévy, la figura de Baphomet fue, en gran medida, tergiversada. Desde entonces, su vinculación con el macho cabrío de los aquelarres, como así también Satanás u otros demonios menores, ha sido inevitable. Baphomet es una enigmática figura con cabeza de cabra que se encuentra en varias instancias en la historia del ocultismo. En el cristianismo, el diablo tiene características similares a los dioses paganos que se han descrito anteriormente, ya que son la principal inspiración para estas representaciones. Los atributos encarnados por estos dioses se convirtieron en la representación de lo que se considera el mal por parte de la Iglesia. La representación de la carta del diablo tarot de Marsella, con sus alas, cuernos, pechos y mano firme es, sin duda, una influencia importante en la descripción que Eliphas Lévy hace de Baphomet. Robin Goodfellow, o Put, es un cuento mitológico que es una personificación de los espíritus de la tierra. Muestra varios atributos típicos de Baphomet y otras deidades en la portada de un libro de 1629, rodeado por brujas. En 1821 el gran pintor Goya pintó el aquelarre. La pintura representa un aquelarre de brujas en reunión alrededor de Satanás, representado como una figura de macho cabrío. Encontramos una figura de Baphomet en la Catedral de Notre Dame de París, que fue originalmente construida por los caballeros templarios. En 1861, el ocultista francés Eliphas Lévy incluyó en su libro Dogmas y Rituales de Alta Magia un dibujo que se convertiría en el más famoso retrato de Baphomet. Se trataba de un tipo de cabra humanoide con alas, un par de pechos y una antorcha en su cabeza entre sus cuernos. La figura tiene muchas similitudes con las deidades descritas anteriormente. También incluye otros símbolos esotéricos relacionados con conceptos de esoterismo incorporados por el Baphomet. En el prefacio de su libro, Eliphas Lévy dijo: la cabra en el frontispicio lleva el signo del pentagrama en la frente, con un punto en la parte superior, un símbolo de la luz, sus dos manos formando el signo de hermetismo, el hombre que apuntaba a la luna blanca de Jesé, y los otros apuntando hacia abajo a la negra de Geburá. Este signo expresa la perfecta armonía de la misericordia y la justicia. Su brazo es de sexo femenino, el otro masculino como los del andrógino de Qumran, los atributos que hemos tenido que unir con los de nuestra cabra, porque él es uno y el mismo símbolo. La llama de la inteligencia brillante entre sus cuernos es la mágica luz del equilibrio universal, la imagen del alma elevada por encima, como la llama, mientras que fueron atados a la materia, brilla por encima de ella. La cabeza de la fea bestia expresa el horror del pecador, cuya actuación material, que forma parte el único responsable, tiene que soportar el castigo exclusivamente, porque el alma es insensible de acuerdo con su naturaleza y solo se puede sufrir cuando se materializa. La varilla de pie en lugar de los genitales simboliza la vida eterna, el cuerpo cubierto de escamas del agua, el semicírculo por encima de ella la atmósfera, las plumas siguiente por encima de la volatilidad. La humanidad está representada por los dos senos y los brazos andrógino de esa esfinge de las ciencias ocultas. En la representación de Eliphas Lévy, se pretende que Baphomet representa la culminación del proceso alquímico, o la unión de las fuerzas de oposición para crear la luz astral, la base de la magia y, en última instancia, de la iluminación. Una observación de los detalles de la imagen revela que cada símbolo es, inevitablemente, equilibrado con su opuesto. Baphomet es un personaje andrógino, con las características de ambos sexos, tales como los pechos femeninos y un tipo de falo erecto. El concepto andrógino es de gran importancia en la filosofía oculta, ya que es el representante del más alto nivel de iniciación en la búsqueda de convertirse en uno con Dios. El falo de Baphomet es en realidad el caduceo de Hermes, una barra con dos serpientes entrelazadas. Este antiguo símbolo ha representado durante siglos el hermetismo. El caduceo esotéricamente representa la activación de los chakras, desde la base de la espina dorsal a la glándula pineal, implicando el uso de energía serpentina o luz astral. El símbolo de Hermes, la tabla de la esmeralda, es el poder mágico universal, el espiritual, el poder de fuego y la luz astral.
Ahí está el fuego secreto, de vida y filosófica, de la que todos los filósofos herméticos hablan con reserva y misterio. Se trata de la semilla universal, el secreto de lo cual se mantienen, y que representaban solo bajo la figura del caduceo de Hermes. Baphomet, por lo tanto, sería la gran obra alquímica simbólica, donde las fuerzas independientes y de oposición se unen en perfecto equilibrio para generar luz astral. Este proceso alquímico está representado en la imagen de Lipas Levi por los términos solve et coagula en los brazos de Baphomet. Las manos de Baphomet forman el signo de hermetismo, que es una representación del axioma hermético como es arriba es abajo. Esta sentencia resume la totalidad de las enseñanzas y los objetivos del hermetismo. En el microcosmos, el hombre es como el macrocosmos, el universo. Esta ley de correspondencia se origina a partir de las tablas Esmeralda, de Hermes Trismegisto, donde se dice, lo que está abajo se corresponde con lo que está arriba, y lo que está arriba, corresponde a lo que está abajo, para llevar a cabo los milagros de una sola cosa. Según David Icke, autor del Gran Secreto, los Anunnaki serían una raza de una corriente genética reptiloide. En las investigaciones sobre el fenómeno ovni serían conocidos como los reptiles. Los reptiloides, también conocidos popularmente como reptilianos, serían una raza proveniente de los draconianos. Serían supuestos reptiles humanoides que juegan un papel destacado en la ufología y en las llamadas teorías de conspiración modernas. Como supuesto origen se ha planteado la evolución de una raza inteligente en el planeta Tierra, en forma paralela a la humanidad, de origen extraterrestre o intraterrestre, entidades sobrenaturales o los restos de una antiquísima civilización prehumana. David Icke sugiere que es desde otra dimensión, en concreto la cuarta dimensión inferior, desde la que el control y manipulación de los Anunnaki estaría organizada. Sin comprender la naturaleza pluridimensional del universo, es imposible entender la manipulación de la Tierra por una fuerza no humana. La creación consta de un número infinito de frecuencias o dimensiones de vida que comparten el mismo espacio, del mismo modo que las frecuencias de radio y televisión lo hacen. Nosotros estamos sintonizados al mundo tridimensional y, por lo tanto, esto es lo que percibimos como nuestra realidad. Aunque pueda parecer inverosímil, David Icke también explica que los Anunnaki cambian su forma, entre humana y reptiloide, cuando beben sangre humana o comen carne humana, como en la película B, Invasión Extraterrestre. Se supone que sin beber sangre humana los reptiloides no podrían mantener la forma humana en nuestra dimensión. El satanismo está basado en la manipulación de la energía y la conciencia. Estos rituales crean un campo de energía y una frecuencia vibracional que conecta la conciencia de los participantes con los reptiloides y otras conciencias de la cuarta dimensión inferior. Este es el campo dimensional, también conocido como el bajo astral, que resuena a la frecuencia de las emociones vibracionales más primarias, como el miedo, la culpa, el odio, etc. La negatividad se mueve principalmente en lo que se llama el bajo astral, que es la zona más densa del plano astral. Esta banda de frecuencia es la que tiene que ver con las emociones y los pensamientos negativos. Es la zona donde mucha gente se desliza cuando sueña. Dentro del astral hay diferentes niveles, relacionados con el inconsciente colectivo. En las viejas enseñanzas esotéricas, se animaba a las personas a realizar viajes astrales. Pero se recomienda especialmente evitar la búsqueda del bajo astral de la energía, pues resulta sumamente peligroso. Cuando un ritual enfoca estas emociones negativas, como el satanismo lo hace, se produce una conexión poderosa con la cuarta dimensión inferior, en que residen los reptiloides. Los principales satanistas serían reptiloides envueltos en una forma humana. Estos rituales invariablemente tienen lugar en puntos de vórtice. Los vórtices son puntos de alta energía en la Tierra. Científicos e investigadores de la Unión Soviética, como Nikolai Feodorovich Goncharov, Vyacheslav Morsho y Valey Makarov, descubrieron, a través de las fotografías de satélites rusos, un conjunto de líneas de fuerza magnética que rodean a todo el planeta Tierra. Se comprobó que las mismas coinciden exactamente con los centros de presión y cambios atmosféricos y con antiguos centros de las civilizaciones más antiguas, como las pirámides de Egipto o las mayas y aztecas. Aparecen en forma sutil, pero totalmente visibles, formando un gigantesco icosaedro de 20 lados conformando triángulos equiláteros. Causa la impresión como si el planeta hubiese sido alguna vez un enorme cristal en que fue acondicionando todo su aspecto energético desde un centro. El terror y el odio creado por ellos ingresan en la rejilla de energía global y afectan el campo magnético de la Tierra. Las formas de pensamiento negativo mantienen baja la frecuencia vibracional y afectan el pensamiento y la emoción humanos.
Si vamos a un lugar donde tienen lugar rituales satánicos, se siente la malignidad en la atmósfera, que en realidad es un campo vibracional afectado por las formas de pensamiento humanas. Por lo tanto, puede ser una atmósfera feliz o una oscura y maligna. Cuando el campo energético de la Tierra más cerca está vibracionalmente de la cuarta dimensión inferior, más poder tienen los reptiloides sobre este mundo y sus habitantes. El satanismo no es solo una perversión, sino que su motivación principal, desde el punto de vista de la hermandad babilónica, es controlar el campo magnético de la Tierra. Ello implica adorar y conectarse con sus amos reptiloides, beber la fuerza vital de sus víctimas sacrificadas, y proveer energía para los reptiloides, que parecen alimentarse de la emoción humana, especialmente del miedo. Estos sacrificios son, literalmente, sacrificios a los dioses reptiloides, y han estado ocurriendo durante miles de años. El sacrificio masivo de personas por parte de los aztecas en América Central, formaba parte de este ritual. En marzo de 2016, y después de una pausa de 2 años durante la que se potenció el acelerador de partículas para que pudiese casi duplicar su energía, esta máquina situada en el CERN volverá a entrar en funcionamiento. Por si no lo sabían, en la frontera franco-suiza, cerca de Ginebra, se realizan experimentos bajo tierra que pueden llegar a ser altamente peligrosos para nuestra humanidad, aunque aparentemente todo está bajo control. El Gran Colisionador de Hadrones, GSH, en inglés Large Hadron Collider, LHC, es un acelerador y colisionador de partículas ubicado en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, más conocido como CERN, siglas que corresponden a su antiguo nombre en francés. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire. Fue diseñado para colisionar haces de hadrones, más exactamente de protones, de hasta 7 teraelectronvoltios, de energía, siendo su propósito principal examinar la validez y límites del modelo estándar en física, el cual es actualmente el marco teórico de la física de partículas, del que se conoce su ruptura en el caso de alcanzarse altos niveles de energía. En física de altas energías, el electronvoltio resulta una unidad muy pequeña, por lo que son de uso frecuente múltiplos como el megaelectronvoltio mezo o el gigaelectronvoltio GeV. En la actualidad, con los más potentes aceleradores de partículas, se han alcanzado energías del orden del teraelectronvoltio, TeV. Un ejemplo es el Gran Colisionador de Hadrones, LHC, que a partir de marzo de 2016 estará preparado para operar con la astronómica energía de hasta 13 teraelectronvoltios. Hay objetos en nuestro universo que son aceleradores a energías aún mayores. Por ejemplo, se han detectado rayos gamma de decenas de TeV y rayos cósmicos de pentaelectronvoltios, PeV igual 1000 TeV, y hasta de decenas de hexaelectronvoltios, PeV igual 1000 PeV. El modelo estándar de la física de partículas es una teoría que describe las relaciones entre las interacciones fundamentales conocidas y las partículas elementales que componen toda la materia. Es una teoría cuántica de campos desarrollada entre 1970 y 1973, y que es consistente con la mecánica cuántica y la relatividad especial. Hasta la fecha, casi todas las pruebas experimentales de las 3 fuerzas, descritas por el modelo estándar están de acuerdo con sus predicciones. Sin embargo, el modelo estándar no alcanza a ser una teoría completa de las interacciones fundamentales debido a que no incluye la gravedad, la cuarta interacción fundamental conocida, y debido también al número elevado de parámetros numéricos, como masas y constantes, que se deben considerar en la teoría. Hay algunos libros, películas o series que hacen referencia a lo que podría suceder en el caso de una utilización no adecuada de un superacelerador de partículas. En la serie española de televisión, El Barco, un científico, Roberto Schneider, descubrió un fallo en el acelerador de partículas de Ginebra que produciría una catástrofe mundial que hundiría bajo el mar al 99% de la Tierra. Entonces elaboró el proyecto Alejandría, un plan de salvación en caso de que ocurriera dicha catástrofe. 7 barcos se salvarían situándose en puntos estratégicos de la geografía. La idea era crear un mundo mejor, pero personas muy poderosas y corruptas dominaron el proyecto, convirtiendo a los 7 barcos en bancos de órganos para su exclusiva supervivencia. Por eso son elegidos. Hay otra serie, Perdidos, Lost, que tiene bases científicas. Hay un grupo de científicos que cree tener explicaciones para las cosas que ocurren en la isla.
Ese es el caso del argentino Fernando Lombardo, doctor en física de la UBA/CONICET, que explica que hay un episodio en la serie que es especialmente importante para entender la base científica sobre la que se asienta esta ficción. En la serie hay un capítulo muy importante en el que se ve un video antiguo con un científico, se refiere al Dr. Pierre Chan, donde se explican las propiedades especiales que tiene la isla. En este vídeo, se dice que la isla posee una gran cantidad de materia cargada eléctricamente de manera negativa en la cual se produce una especie de efecto Casimir. Este efecto no es un invento de los guionistas, asegura Lombardo. En el vídeo que se adjunta realiza una serie de explicaciones adicionales. El científico Pierre Chan explica en una de las películas de orientación de Dharma que esas propiedades permiten realizar viajes espacio-temporales. Pero para explicarlos no es suficiente con hablar del efecto Casimir. Es necesario recurrir a los agujeros de gusano. La relatividad general, que es la herramienta que tenemos los físicos para describir el universo, admite como solución a las ecuaciones de Einstein, de la relatividad general, lo que se denominan agujeros de gusano. Un agujero de gusano es una especie de túnel con dos bocas por el cual uno podría en principio entrar por una y salir por la otra. Esos túneles son completamente inestables, continúa explicando Lombardo, salvo que en su interior o en sus bocas exista lo que los científicos denominan material exótica. La materia exótica es una especie de materia compuesta por masa negativa, no tiene nada que ver con lo que entendemos por exótico, entonces si uno puede concebir la existencia de esta materia exótica en un agujero de gusano, este se vuelve estable y queda abierto. La relación que hace entre el efecto Casimir y la existencia de energía negativa y la posibilidad de un agujero de gusano es correcta. En el Bhagavad Gita, sobre Shiva, el dios destructor, podemos leer: si el fulgor de 1000 soles fueran a reventar a la vez en el cielo, sería como el esplendor de los poderosos. Estoy convertido en la muerte, destructor de los mundos. Durante la detonación de la primera bomba atómica, el físico Frank Oppenheimer dijo: ahora me he convertido en la muerte Shiva, el destructor de mundos. Y tal como hemos indicado, en la fachada del edificio del CERN y como un símbolo del proyecto hay una estatua de Shiva, dios de la destrucción. Allí se instaló una placa especial que explica la conexión entre la metáfora de la danza cósmica de Shiva y la danza de las partículas subatómicas. Aunque los estudios del CERN nos dicen que no hay peligro para la Tierra, algunos científicos consideran estos estudios como incompletos y que, por tanto, el gran colisionador de hadrones en el CERN, a partir de marzo 2016, podría ser peligroso. Podría producir partículas potencialmente peligrosas, tales como microagujeros negros, extranjeletes y monopolos. Sería prudente considerar que el más poderoso acelerador será más impredecible y peligroso que los acontecimientos que puedan ocurrir. No podemos construir aceleradores cada vez más poderosos con interacciones diferentes, sin riesgo. Nuestro deseo de conocimiento es importante, pero el principio de precaución indica no experimentar. Los rituales satánicos son más estables durante los eclipses y en estas épocas es cuando algunos pueblos nativos mantuvieron sus ceremonias más importantes, a fin de contactar con entidades de otras dimensiones. Los chamanes tribales lo sabían. David Icke cree que rituales satánicos y sacrificios humanos, especialmente de niños, son llevados a cabo a gran escala e involucran a algunos personajes importantes y poderosos de nuestro planeta. Estos rituales y sacrificios humanos han sido siempre importantes en la religión de la hermandad babilónica desde tiempos antiguos. Y la hermandad lleva a sus iniciados y mensajeros satánicos hasta los máximos puestos del poder político, económico, de negocios, militar, médico y de medios de comunicación, así como en posiciones influyentes en el mundo del espectáculo. Por lo tanto, la proporción de satanistas en la cumbre de las instituciones es muy alta. El tema del sacrificio humano y animal puede ser fácilmente seguido desde el mundo antiguo a la actualidad. Pero gran parte de estos sacrificios fueron diseñados para mantener la vida en vez de destruirla, ya que la creencia era que se trataba de un sacrificio para apaciguar a los dioses, protegiendo las vidas de muchos más. Este es otro origen del concepto del chivo expiatorio, muerto por los pecados de otros. El sacrificio del rey o el gobernante para apaciguar a los dioses es otra tradición antigua. En la llamada cuna de la civilización, el norte de África y el Próximo Oriente, donde había dioses Anunnaki, se efectuaban sacrificios humanos, particularmente de niños. Rituales similares eran habituales en China, Roma, África, Asia, Grecia, Sudamérica y México, donde los aztecas sacrificaban seres humanos a los dioses.
Los antiguos escandinavos enterraban a niños vivos en un esfuerzo por parar pestes y apaciguar al gran dios del norte, Odín. Los dioses de las escuelas de misterios estaban invariablemente vinculadas al sacrificio humano. Y fueron estas mismas escuelas las que han traído, vía la hermandad y las redes de satanismo, los rituales hasta la actualidad. Los incas de Perú sacrificaban a niños y el sacrificio humano fue practicado desde la más remota antigüedad en Europa. Un ritual druida consistía en enterrar a un niño bajo los cimientos de un nuevo edificio, o salpicar con la sangre del niño aquel lugar. El mismo ritual se puede encontrar en muchas partes del mundo. En la historia de Santa Columba, la diosa Semiramis, esta heroína dijo a sus monjes que era conveniente que uno de ellos fuera enterrado en los cimientos de un nuevo monasterio en la isla escocesa de Iona, el Sol, para santificar el lugar. Los relatos romanos del historiador Tácito revelan cómo los druidas consideraban un deber cubrir sus altares con la sangre de sus cautivos. También afirmaba que consultaban a los dioses utilizando entrañas humanas. Las mismas historias pueden ser encontradas en Irlanda y Escocia. El mito irlandés dice que Irlanda fue primero poblada por un grupo de dioses llamado Fomorians, que exigían a 2/3 de los niños nacidos todos los años. Los fenicios y sus parientes, los cartagineses, sacrificaban seres humanos a una gran escala. Cuando Cartago estaba pasando apuros en la guerra contra Roma, 200 familias nobles sacrificaron a sus hijos a Baal, el dios del sol fenicio. Otro tema es el sacrificio del primer hijo varón. En algunas tribus originarias en Australia, la madre mataba al niño primogénito para asegurarse que podría tener más. El sacrificio del primogénito entre animales y humanos era muy común y es mencionado en el Antiguo Testamento. El libro de los Reyes explica que Mesa, el rey de Moab, estaba tan perturbado por su derrota a manos de los israelitas, que sacrificó a su hijo mayor y heredero. En el Génesis se explica que Yahvé, Jehová insistió en que Abraham sacrificara a su hijo primogénito para evaluar su fe y obediencia, aunque un ángel lo detuvo en el último momento. El mismo ritual continúa hoy entre los satanistas, incluyendo las familias del linaje de la hermandad. Yahvé deja claro en el libro de los Números que todo primogénito de Israel es mío, tanto hombre como bestia, y en el Éxodo, Yahvé exige que el primero de todos sus hijos se me darán. La Biblia dice que Abraham vino desde la ciudad de Ur, en Sumeria. Excavaciones efectuadas en 1927 por Sir Leonard Wooley en el cementerio real de Ur revelaron pruebas del sacrificio humano en tumbas de aproximadamente el 2800 a.C. Los escitas, que llevaron muchos de los linajes y rituales arios hasta Europa, hicieron lo mismo. Evidencias del sacrificios humanos, especialmente de niños, puede ser encontrada entre todas las principales ubicaciones y pueblos, incluyendo el Palacio de Nosos, en Creta. El culto de la calavera como parte del ritual se ha repetido una y otra vez con los templarios, y con la sociedad secreta Skulls y Bones en los Estados Unidos. Incluso examinando los restos del hombre de Pekín, que data de hace 1 millón de años, y del hombre de Neandertal, datado en aproximadamente 200.000 años, pueden hallarse pruebas de tales rituales. Evidencias de rituales de sacrificios humanos también se han encontrado en la religión sintoísta en Japón y en la antigua China. A principios de 1980 Amancio Williams fue consultado por las autoridades argentinas al fin de iniciar un estudio para construir la primera ciudad en la Antártida. Se propuso una ciudad cerrada que reúne las mismas condiciones generales del planteo de una ciudad moderna: desarrollo lineal, arquitectura espacial, suelo libre, integración y no yuxtaposición de edificios. La ciudad se ubica en la península antártica donde se vincula mediante helicópteros con bases como Marambio. Ofrece a su población posibilidades culturales además de un permanente contacto con el resto del mundo a través de la renovación continua de su población transitoria. Se estima la población permanente en la mitad de la población que puede albergar la ciudad. Ella está formada en gran parte por matrimonios jóvenes con hijos pequeños, para quienes se estudió un nuevo tipo de departamento adaptable a diversas necesidades. El resto de la población, de carácter transitorio, está formada por turistas y participantes de convenciones. Ella dispone de un gran hotel. La ciudad contiene todos los servicios sociales necesarios. La circulación interna está asegurada en forma peatonal y simultáneamente por pequeños vehículos eléctricos para trasladar personas, equipajes y carga. También se realiza un traslado vertical en montacargas. La comunicación con el exterior se logra a través de zonas de amortiguamiento de temperatura y viento por un sistema de puertas deslizantes que permiten la entrada y salida de vehículos oruga.
Además, hay zonas de iguales características para helicópteros, movimiento de pasajeros y cargas. La forma de la ciudad asegura su protección contra los vientos y la nieve. Esta última, poco abundante debido a falta de humedad en la atmósfera antártica, al depositarse en los grandes planos horizontales de la cubierta metálica es barrida por el viento, pues no se adhiere a causa de la mayor temperatura graduable de aquellos. La ciudad tiene un clima propio obtenido por la energía eléctrica que producen los continuos vientos del lugar. No está asentada directamente sobre el suelo antártico, por lo general de congelamiento permanente, permafrost, sino separado por una capa de agua potable de 2,40 de profundidad que se mantiene en una temperatura entre 10 y 12 grados por recirculación, previamente calentada y ozonizada. El agua limpia cumple así dos funciones. La primera, como colchón aislante de las bajas temperaturas del suelo. La segunda, como gran reserva de agua, dada la dificultad de derretir el hielo durante el invierno. La construcción está prevista en gran parte en materiales livianos e inoxidables. La estructura está formada por piezas pequeñas, fáciles de transportar y ensambladas por secciones. Estas son fabricadas en centros industriales continentales y luego montadas en el lugar. El hormigón del subsuelo se construye sobre la capa de permafrost con encofrados eléctricos, que la mantienen en temperaturas posibles para su fragua inicial. Amancio Williams resolvió donar a Argentina y Chile el estudio completo realizado para esta ciudad. En fin amigos de Supercrack Estrella, opinar sobre este tema.